Buenos días. Ayer hicimos el check-out en el hotel. Nos vamos a ir ahora para una isla que se llama Bangkok. Y bueno, dejamos una de las mochilas ya en el hotel porque volvemos en un par de días. Nos dirigimos ahora a la estación de autobuses donde compramos ayer el ticket súper mega kilométrico. Y para llegar a la estación de autobuses cogimos un Grab, 14 ringgis el trayecto, que son menos de 3 euros. Normalmente cuando vamos a algún sitio y luego regresamos al mismo punto, como es esta vez, solemos organizarnos y dejar una de las mochilas o dejar incluso las dos y llevarnos las dos mochilitas estas pequeñitas. Normalmente lo hacemos así porque una vez allí, como alquilamos moto y demás, pues nos es mucho más cómodo viajar solo con una mochila. A muchos os hablamos de cómo son las trabajaciones. Pues ahora mismo os la enseño. Aquí estamos, viajando. Aprovechar cada momento de parón para ir trabajando e ir adelantando cosillas. Mirad a quién me encontré por aquí. Son 3 horas de bus, así que mejor que estemos cómodos. 3 horas, ¿me vas a meter aquí 3 horas? Casi 3 horas, sí. Me cago en Lo que hay, tío. Acabamos de llegar a Lumut, que es el pueblecillo donde se coge el ferry para ir a la isla. Pulau Bangkok. Pulau significa isla en malayo. El puerto del ferry está aquí al lado y ya tenemos los tickets comprados. Ya estamos en el puerto, son las 2:33 y nuestro barco en principio sale a las 3:30. Al final el autobús, guay. Lo que vi es que la distancia eran como 90 kilómetros, pero fueron 3 horas. Entre que salimos un poco más tarde, entre que tienen la costumbre de parar a echar gasolina siempre, no llegan con el autobús cargado de gasolina. Y entre el tráfico que había para salir de Ipoh, pues al final casi se hicieron las 3 horas. Son las 3 en punto y ya nos están diciendo que vayamos al barco. Aquí las cosas las hacen todas con un tiempo de margen suficiente para que no haya problemas y no haya ningún retraso. Voy a ponerme una chaqueta. Hace frío, ¿eh? Ahora sí, es que hacía un frío. Tuve que ponerme la camiseta esta que me traje, que más bien me la traje para protegerme del sol, para no quemarme, pero para el fresco me viene bien también. Son las 4:05 y ya llegamos a la isla. Vamos a buscar alguna tienda para alquilar una moto y ya irnos con la moto hacia la derecha, que creo que es el norte, que es donde tenemos nosotros el alojamiento. Bueno, por la noche justo llegamos, aparcamos la moto después de cenar y empezó a caer el diluvio universal, pero flipáis cómo empezó a llover. Vamos a darnos un paseíto por la isla y conocerla un poquillo. Coral Beach está detrás de esta montañita. Supuestamente es una de las mejores playas de aquí de la isla, así que vamos a ir a dar un paseíto hasta ahí, vamos a cruzar por las rocas y a enseñárosla. Ya esta de por sí ya está bastante bien, hay que tener en cuenta que no hace día soleado, está todo nublado, aunque hace calorcito. Se está muy bien, hay gente bañándose y el agua está súper caliente. Al final no hubo Coral Beach, no llegamos. Yo quiero ir por las rocas, Lau por la selva y no es compatible. O muchos mosquitos o mucho peligro, así que como playas vamos sembrados de playas y de sitios chulísimos, no es necesario correr ni uno ni el otro riesgo. Vamos a ver qué tal está la agüita. Está calentita, está perfecta. ¿Qué dices? Que hay peces. Dice que hay peces que no se asustan, que les tocas con las manos y se quedan quietos. Esta es la mezquita Masjid Al-Bab, que es muy curiosa porque está construida sobre el agua. Mirad estas bicis.
Mira el diseño que hicieron del manillar. Estos son peces globo. Is for it? Is for it? Or no? No. Hace muchos años, la isla de Pancor era destino de marineros y piratas. Por eso me imagino que construirían este mini fuerte. ¿Alguien sabe qué tipo de fruta es esta? Parece como muy mantecosa aquí, ¿no? Pues parece... No sé si será comestible, lo dudo. Fue difícil encontrar un sitio donde comer en Pancor. La verdad que todos los sitios, las reseñas no son muy buenas. Bueno, ahí viene la comida. Tenemos casi. Las reseñas en los sitios en general no son muy buenas. Y paramos pues, en un sitio que vimos desde la carretera con la moto que había mucha gente. Cuando tenemos dudas de dónde comer, no estamos muy seguros, al final lo importante es buscar un sitio donde haya mucha gente y la comida rote constantemente. Te aseguras que la comida no va a estar mala, porque hay veces que en los sitios, pues si no tienen mucha gente y la comida no tiene mucho movimiento, puede estropearse y te puede sentar mal. No es garantía que te siente bien siendo así, pero bueno, nosotros tomamos estas decisiones. Había visto por ahí esto que es como un batido de beans, de habas, ¿no? Beans son habas. De habas. Lau siempre pensó que era de sí, judía negra. Lau siempre pensó que era de chocolate. Lo vimos aquí en este sitio. Lo voy a probar. ¿Sabes a quién le va a gustar mucho esto? A los valencianos. Tiene un sabor a judía, o sea, a la haba negra, pero, ostras, vaya postre. pero sobre todo tiene un sabor muy parecido a la horchata, así al toque ese harinoso de la horchata, está muy bueno. Ya tenemos la comida, ya tenemos la bebida, así que toca zamparlo. Una de las cosas que más disfrutamos cuando viajamos es el atardecer. Normalmente intentamos buscar una zona tranquila, si estamos en una zona de costa, un paseo, una playa, y siempre aprovechamos de comprar una cervecita y algo para picar. Estamos aquí tomándonos una cervecita, viendo la puesta de sol, y hemos conocido a unos amigos que os querían saludar a todos. ¡Hola, España! Son estudiantes y están aquí en la isla de Pancor, porque están haciendo el viaje de estudios y bueno, estaban emocionados de vernos porque viven en un pueblecito cerca de Kuala Lumpur y no están acostumbrados a ver occidentales. Les llamó la atención y querían conocernos y hacerse una foto con nosotros. ¿Qué vas a comer, Coti? Un arroz frito, un nasi goreng pataya envuelto en huevo. Lleva gambitas. Bueno. Mirad mi plato. Nasi goreng udang. Las udang son las gambas estas. Hoy ya es nuestro último día en Pancor. Esta mañana hicimos ya el check-out en el hotel y aprovechamos la mañana, venimos aquí a esta playa, tenemos el barco a las 4:30. Pancor es una isla bastante poco desarrollada, con muy poca infraestructura. Tiene mucho turista local y poco turista internacional. Toda la parte oeste de la isla está llena de playas y la verdad es que son playas bastante vírgenes porque es que está la selva y luego está el arenal y la playa. Es un buen sitio, un buen lugar para ver cómo se vivía en Malasia hace 50 años.
Ya estamos a puntito de marchar, vamos al hotel a coger la mochila, pero quería enseñaros esto antes de irnos. Malaysia Airports. Esta isla no mide más de 18 kilómetros cuadrados y tiene un aeropuerto. Está cerrado, no sabemos si lo usan o no, que si lo usan, ¿en qué lo usarán? La pista está por ahí, no es muy grande, pero joder, aquí pueden aterrizar aviones no muy grandes. Rodolfo, este es el vigilante del aeropuerto, está diciendo, chicos, aquí no se puede grabar, tenéis que iros. Ese de ahí es el muro para frenar. O sea, si te quedas sin frenos es para que no te vayas directo al Aquí hay marcas de frenada al fuertes. mar. Que tú miras para arriba. Bueno, mirar para abajo y mirar para arriba. Es un desnivel. Tú miras para ahí, joder. Y según el cartel, un 10%. Sí. La moto con el sillín para el bebé. Madre mía. Que ya nos vamos. Se ha acabado la playa. Vaya, vaya. Estoy fundido. Nada, ahora echar una siesta en el barco y luego son 3 horas de bus. Así que tranquilos que hay tiempo para dormir. Está dormido. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? A echarnos una siesta en estos asientos muy cómodos. Mirad. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.